Imagina que mañana por la mañana recibes una llamada. Antes de responder, tu mente ya ha construido una película completa. Tal vez alguien ha tenido un accidente, tal vez ha ocurrido algo grave, tal vez es una mala noticia. Lo curioso es que ni siquiera has contestado todavía. No tienes información, no tienes datos, no tienes pruebas, pero una parte de tu mente ya se ha adelantado al peor escenario posible. Y ahora pregúntate algo. ¿Cuántas veces en tu vida aquello que imaginaste terminó ocurriendo exactamente como lo habías previsto? Probablemente muy pocas. Sin embargo, seguimos haciéndolo. Seguimos anticipando catástrofes. Seguimos preparándonos para desgracias que jamás llegan. Seguimos viviendo como si nuestra mente fuera una fábrica de alarmas que nunca descansa. Y aquí es donde aparece una de las ideas más famosas de los últimos tiempos, la llamada ley de Murphy. Esa frase que tantas personas repiten casi como si fuera una maldición universal. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Lo curioso es que la mayoría conoce la frase, pero muy pocos conocen la profundidad de lo que realmente hay detrás, porque la interpretación popular convirtió una observación sobre la realidad en una filosofía pesimista de vida, y no son lo mismo. La historia cuenta que un ingeniero estadounidense llamado Edward Murphy trabajaba en pruebas relacionadas con sistemas de seguridad. Durante uno de aquellos experimentos observó que cuando existía una posibilidad de cometer un error, alguien terminaba cometiéndolo. Aquello no era una declaración de fatalismo, era una invitación a diseñar mejor, a prever errores, a comprender que las posibilidades existen y que ignorarlas no las hace desaparecer. Pero con el paso del tiempo la idea fue simplificándose hasta convertirse en algo muy diferente. Muchas personas comenzaron a creer que la vida estaba programada para ir mal, que el universo parecía disfrutar arruinando planes, que el desastre era la norma y el éxito la excepción. Sin embargo, existe una interpretación mucho más interesante. ¿Qué pasaría si la verdadera enseñanza no fuera que todo sale mal? ¿Qué pasaría si la enseñanza fuera que todo lo posible tiene una oportunidad de manifestarse? Porque si observamos la realidad con honestidad descubrimos algo fascinante. Todo lo que podía salir mal en tu vida no salió mal. Muchas de las cosas que temías nunca ocurrieron. Muchas de las personas que creías que te abandonarían siguen a tu lado. Muchas oportunidades aparecieron cuando menos las esperabas. Muchas soluciones llegaron después de noches enteras de preocupación. Entonces la pregunta cambia completamente. Si algunas cosas malas suceden y otras no, ¿por qué nuestro cerebro parece obsesionado con enfocarse precisamente en las peores? La respuesta se encuentra en una pequeña estructura cerebral que lleva millones de años trabajando sin descanso, la amígdala. Y no estamos hablando de espiritualidad todavía. Estamos hablando de biología. Porque comprender la biología humana es muchas veces el primer paso para comprender la espiritualidad humana. Imagina por un momento a un ser humano hace 50.000 años. No tenía internet, no tenía seguros médicos, no tenía supermercados, no tenía cerraduras sofisticadas, no tenía electricidad. Cada día era una cuestión de supervivencia. Cada ruido extraño podía significar peligro, cada sombra podía esconder un depredador. Cada error podía ser fatal. En ese contexto, la evolución favoreció a los individuos más atentos a las amenazas, porque quien ignoraba el peligro podía desaparecer. Y así, generación tras generación, nuestro cerebro se convirtió en una extraordinaria máquina para detectar problemas. El inconveniente es que la evolución trabaja despacio. La tecnología cambia rápido. La sociedad cambia rápido. Las circunstancias cambian rápido. Pero ciertos mecanismos biológicos siguen siendo muy parecidos. Hoy ya no suele haber tigres esperando fuera de la puerta, pero tu cerebro sigue actuando como si pudieran aparecer en cualquier momento. Por eso una crítica pesa más que 10 elogios. Por eso una mala noticia capta más atención que 20 buenas. Por eso una posibilidad negativa parece más real que varias positivas. La amígdala no está intentando hacerte infeliz, está intentando protegerte. Pero a veces termina exagerando. Es como un guardia de seguridad extremadamente eficiente que activa todas las alarmas incluso cuando alguien solo está llamando a la puerta. Y aquí aparece una pregunta extraordinaria. Si nuestro cerebro está programado para detectar peligros, ¿cómo podemos evitar convertirnos en prisioneros de esa programación?
porque una cosa es reconocer amenazas reales y otra muy diferente es vivir permanentemente esperando catástrofes. Existe una historia que ilustra perfectamente este fenómeno. Un hombre caminaba cada día por el mismo bosque. Durante años escuchó rumores sobre una criatura peligrosa que habitaba entre los árboles. Así que cada vez que caminaba por allí lo hacía lleno de miedo. Vigilaba cada movimiento. Interpretaba cualquier sonido como una amenaza. Imaginaba ataques constantes. Décadas después comprendió algo sorprendente. La criatura nunca había existido. Había pasado gran parte de su vida reaccionando a un peligro imaginario. Y aunque la historia sea ficticia, refleja una realidad profundamente humana. ¿Cuántos conflictos sufrimos antes de que ocurran? ¿Cuántas discusiones imaginamos? ¿Cuántos rechazos anticipamos? ¿Cuántas derrotas construimos mentalmente? ¿Cuántas veces sufrimos dos veces? Una por imaginación y otra por realidad. Si es que la realidad llega, la mayoría de las veces ni siquiera llega. El filósofo romano Séneca escribió algo que sigue siendo extraordinariamente actual. Decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y aunque fue escrito hace casi 2000 años, parece una descripción perfecta de la mente moderna, porque vivimos rodeados de posibilidades y nuestro cerebro suele seleccionar las peores. Pero aquí llega la idea que puede cambiar completamente la perspectiva. Todo lo que puede salir mal también puede salir bien. Parece una frase sencilla, sin embargo pocas personas viven realmente de acuerdo con ella. Cuando alguien envía un mensaje y tarda en responder, imaginamos distancia, pero también podría estar ocupado. Cuando aparece una oportunidad nueva, imaginamos fracaso, pero también podría convertirse en éxito. Cuando comenzamos una relación, imaginamos decepción, pero también podría convertirse en una de las experiencias más hermosas de nuestra vida. Cuando iniciamos un proyecto, imaginamos obstáculos, pero también podría abrir puertas inimaginables. La cuestión es que ambas posibilidades existen. Sin embargo, nuestra atención suele dirigirse únicamente hacia una. Y aquello que recibe nuestra atención recibe también nuestra energía. Por eso tantas personas terminan viviendo dentro de escenarios que nunca ocurrieron, porque pasan más tiempo reaccionando a posibilidades imaginarias que a realidades presentes. Y aquí es donde comienza una enseñanza profundamente espiritual, porque la espiritualidad no consiste únicamente en meditar o leer libros profundos, también consiste en observar la mente, comprender sus patrones, reconocer sus automatismos, y dejar de identificarnos completamente con cada pensamiento que aparece, porque no todo pensamiento es una verdad. No toda preocupación es una profecía, no toda emoción es una guía confiable. A veces la mente simplemente está haciendo aquello para lo que fue diseñada hace miles de años, detectar peligros, aunque esos peligros no existan. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar. Comienzas a crear espacio entre tú y tus pensamientos. Comienzas a observar sin reaccionar inmediatamente. Comienzas a darte cuenta de que no eres cada idea que cruza tu mente. Y precisamente ahí empieza una forma distinta de libertad. Si esta reflexión está resonando contigo, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios una sola palabra. La palabra es posibilidad, porque durante el resto de este viaje vamos a descubrir que la vida no está compuesta únicamente de amenazas. También está compuesta de milagros cotidianos, de oportunidades invisibles, de sincronías inesperadas y de posibilidades extraordinarias que muchas veces no vemos porque estamos demasiado ocupados mirando aquello que podría salir mal. Y cuando comprendemos esto, dejamos de vivir esperando el desastre y comenzamos a vivir abiertos a la posibilidad. Y cuando una persona empieza a abrirse a la posibilidad, algo curioso ocurre. La realidad exterior no cambia de inmediato, pero la manera de relacionarse con ella sí, y eso, aunque parezca un detalle menor, puede transformar completamente una vida. Porque la diferencia entre alguien que ve posibilidades y alguien que solo ve amenazas no está necesariamente en las circunstancias. Muchas veces está en la interpretación. Piensa en dos personas que pierden el mismo empleo. La primera interpreta lo ocurrido como una sentencia. Se convence de que todo irá peor. Comienza a anticipar problemas futuros. Se obsesiona con aquello que perdió.
Cada día confirma su propia narrativa de escasez. La segunda persona siente miedo también, porque sería absurdo negar la emoción. Pero después de atravesar el impacto inicial empieza a hacerse preguntas diferentes. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad puede esconderse aquí? ¿Qué dirección llevaba tiempo evitando explorar? Las circunstancias son las mismas. La diferencia está en la conciencia desde la que se observan. Y no se trata de optimismo ingenuo. No se trata de fingir que todo es maravilloso. No se trata de repetir frases positivas mientras ignoramos los problemas. La vida tiene dificultades reales. Tiene pérdidas reales. Tiene injusticias reales. Tiene momentos profundamente dolorosos. Pero incluso en medio de esas experiencias sigue existiendo una diferencia enorme entre quien vive atrapado en el miedo y quien mantiene la capacidad de ver posibilidades. Existe una razón por la que algunas personas atraviesan grandes desafíos y terminan desarrollando una fortaleza extraordinaria. No es porque hayan evitado el sufrimiento, es porque aprendieron a relacionarse con él de otra manera. Hay una anécdota muy conocida sobre Viktor Frankl. Durante una de las etapas más oscuras de su vida observó que había algo que nadie podía quitarle. Podían controlar muchas cosas a su alrededor, pero seguía existiendo un espacio interior donde podía elegir cómo responder a las circunstancias. Aquella observación terminó convirtiéndose en una de las enseñanzas más poderosas sobre la libertad humana. Porque la verdadera libertad no consiste en controlar todo lo que sucede, consiste en conservar la capacidad de elegir nuestra respuesta, y esa idea conecta perfectamente con el tema que estamos explorando. Porque muchas personas creen que el problema es que ocurran cosas negativas, pero el problema suele ser que han olvidado que también existen posibilidades positivas. Han olvidado que el futuro todavía no está escrito. Han olvidado que la incertidumbre contiene tanto amenazas como oportunidades. Imagina por un momento que alguien te entrega una caja cerrada. No sabes qué hay dentro. Podría contener algo valioso, podría contener algo inútil, podría contener una sorpresa agradable. Podría contener una decepción. Sin embargo, antes de abrirla ya decides que dentro hay algo terrible. Eso es exactamente lo que hacemos muchas veces con el futuro. Lo llenamos de miedo antes de conocerlo. Lo condenamos antes de vivirlo. Lo rechazamos antes de explorarlo. Y después nos preguntamos por qué vivimos tensos. Hay una frase que pocas personas consideran con suficiente profundidad. El futuro no existe todavía. Existe como posibilidad. Existe como potencial. Existe como dirección, pero no como realidad. La realidad es este momento, y sin embargo gran parte de la energía humana se consume luchando contra futuros imaginarios. Lo extraordinario es que cuando observamos nuestra historia personal descubrimos algo revelador. Muchos de los mejores momentos de nuestra vida llegaron sin aviso. La amistad importante, la oportunidad inesperada, la conversación transformadora, la persona que apareció cuando más la necesitábamos, el viaje que cambió nuestra perspectiva, el libro que llegó en el momento adecuado. Ninguna de esas cosas fue anticipada con precisión, simplemente ocurrió. ¿Por qué entonces asumimos que el futuro solo puede traer dificultades? ¿Por qué otorgamos tanta credibilidad a las posibilidades negativas y tan poca a las positivas? Porque nuestra mente está entrenada para sobrevivir. Pero nuestra conciencia puede aprender a vivir, y aquí aparece una diferencia fundamental. Sobrevivir significa reaccionar constantemente al peligro. Vivir significa participar conscientemente en la experiencia humana. Muchas personas sobreviven durante décadas. Pocas aprenden realmente a vivir, porque vivir requiere presencia, requiere atención, requiere valentía, requiere aceptar que la incertidumbre nunca desaparecerá por completo. La espiritualidad auténtica habla mucho de esto. No porque prometa eliminar la incertidumbre, sino porque enseña a caminar con ella, a convivir con ella, a descubrir que el misterio de la vida no es un enemigo, es parte de la experiencia. Observa la naturaleza. Un árbol no sabe exactamente qué tormentas enfrentará el próximo año. Un río no conoce cada curva de su recorrido. Una semilla no puede predecir todas las condiciones que encontrará antes de convertirse en árbol. Y sin embargo continúan creciendo, continúan desarrollándose, continúan participando de la vida.
El ser humano es probablemente la única criatura capaz de sufrir durante meses por acontecimientos que jamás ocurren, y aunque esa capacidad de anticipación tiene ventajas evidentes, también tiene un coste enorme cuando se vuelve descontrolada. Por eso una de las prácticas más transformadoras que existen consiste en regresar una y otra vez al presente. No porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde realmente ocurre la vida. No puedes amar mañana, amas ahora. No puedes agradecer mañana, agradeces ahora. No puedes actuar mañana, actúas ahora. El presente es el punto donde la existencia se vuelve tangible, y cuanto más tiempo pasamos habitando ese espacio, menos poder tienen las fantasías catastróficas que la mente produce constantemente. Existe una pequeña historia que me gusta especialmente. Un anciano caminaba con su nieto por una montaña. El niño observó que su abuelo parecía tranquilo incluso cuando aparecían problemas inesperados. Intrigado, le preguntó cuál era su secreto. El anciano sonrió y respondió: cuando camino, camino, cuando como, como, cuando descanso, descanso, cuando aparece un problema me ocupo de él, pero no cargo con él antes de tiempo. El nieto se quedó pensando, porque comprendió que gran parte del peso que las personas llevan no proviene de los problemas reales. Proviene de los problemas imaginados, proviene de las preocupaciones acumuladas, proviene de escenarios que existen únicamente dentro de la mente. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más importantes de este video. La ley de Murphy no tiene por qué convertirse en una filosofía de miedo. Puede convertirse en una invitación a ampliar nuestra perspectiva. Sí, algunas cosas pueden salir mal, pero también pueden salir bien. Sí, algunas puertas se cerrarán, pero otras se abrirán. Sí, algunas experiencias traerán dolor, pero otras traerán aprendizaje, amor y crecimiento. La realidad es mucho más amplia de lo que nuestra amígdala suele hacernos creer. Y cuando empezamos a comprender esto, dejamos de vivir esperando que el universo nos castigue. Comenzamos a relacionarnos con la existencia desde otro lugar. Un lugar más consciente, más abierto, más sereno, porque entendemos algo esencial. La vida nunca ha sido una garantía absoluta de seguridad. La vida es una invitación permanente a participar, y cuanto antes aceptamos eso, más libres nos volvemos. Lo verdaderamente fascinante es que, después de comprender todo esto, la pregunta deja de ser ¿qué puede salir mal? La pregunta empieza a ser otra. ¿Qué posibilidades estoy dejando de ver porque llevo demasiado tiempo mirando únicamente hacia el peligro? Y esa pregunta puede cambiar una vida entera. Porque cuando una persona vive durante años enfocada exclusivamente en los riesgos, ocurre algo silencioso pero profundo. Su mundo se vuelve más pequeño, no porque las oportunidades desaparezcan, sino porque deja de percibirlas. Es como alguien que entra en un jardín inmenso llevando una linterna apuntando únicamente al suelo. Las flores siguen ahí, los árboles siguen ahí, los colores siguen ahí, pero su atención está tan concentrada en evitar tropezar que termina perdiéndose gran parte de la belleza. Algo parecido sucede con la mente humana. Cuando todo nuestro enfoque se dirige hacia aquello que tememos, dejamos de percibir muchas de las posibilidades que la vida coloca delante de nosotros. Y aquí es donde la conversación deja de ser únicamente psicológica para convertirse también en espiritual. Porque la espiritualidad, en su sentido más profundo, no consiste simplemente en creer determinadas ideas, consiste en ampliar la conciencia, consiste en aprender a observar la realidad desde una perspectiva más amplia que la del miedo. Piensa en cuántas veces has descubierto que algo que inicialmente parecía una desgracia terminó convirtiéndose en una bendición disfrazada. Quizá aquella relación que terminó abrió espacio para una conexión mucho más auténtica. Quizá aquel fracaso profesional te llevó hacia una dirección que terminó siendo más coherente con tu propósito. Quizá aquella pérdida te enseñó algo sobre ti que nunca habrías descubierto de otra manera. No porque el dolor fuera agradable, no porque el sufrimiento fuera necesario, sino porque la vida tiene una capacidad extraordinaria para generar significado a partir de experiencias inesperadas. Y cuando comprendemos esto, dejamos de exigirle a la existencia que todo ocurra exactamente como habíamos planeado. Empezamos a desarrollar confianza.
No una confianza ingenua, no una confianza basada en la garantía de que todo saldrá bien, sino una confianza más profunda, la confianza de saber que podemos atravesar aquello que llegue, la confianza de saber que somos más resilientes de lo que creemos, la confianza de saber que la conciencia humana tiene una capacidad inmensa para adaptarse, aprender y transformarse. Hay una razón por la que tantas tradiciones espirituales hablan de la fe y no necesariamente se refieren a una fe religiosa. Se refieren a la capacidad de caminar sin conocer completamente el destino. Se refieren a la capacidad de seguir avanzando cuando el mapa no está completo. Se refieren a la capacidad de confiar en que la vida contiene más posibilidades de las que nuestra mente puede calcular. Porque si algo demuestra la historia humana es precisamente eso. Las mejores cosas rara vez fueron completamente previsibles. Los grandes descubrimientos, los encuentros decisivos, las amistades transformadoras, los momentos de inspiración, las oportunidades que cambian una trayectoria, muchas veces aparecieron donde nadie las esperaba, y sin embargo solemos actuar como si únicamente las desgracias fueran posibles sorpresas. Es una paradoja curiosa. Nos sorprendemos cuando ocurre algo bueno, pero consideramos normal preocuparnos por lo malo. Tal vez ha llegado el momento de invertir esa dinámica. Tal vez ha llegado el momento de recordar que el universo de posibilidades incluye mucho más que problemas. Incluye aprendizaje, incluye crecimiento, incluye belleza, incluye encuentros inesperados, incluye momentos que todavía no podemos imaginar. Existe una imagen que me parece especialmente poderosa. Imagina que estás observando el océano desde la orilla. Si miras únicamente una ola, podrías pensar que todo el mar es esa ola. Pero el océano es muchísimo más grande. La ola aparece, la ola desaparece, y el océano permanece. Los pensamientos funcionan de manera parecida. Una preocupación aparece, una emoción aparece, un miedo aparece. Pero eso no significa que definan toda la realidad. Son olas, no son el océano completo. Y gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de olvidar esta diferencia. Confundimos un pensamiento con una verdad absoluta. Confundimos una emoción pasajera con una descripción permanente de la realidad. Confundimos una posibilidad negativa con un destino inevitable. La conciencia espiritual comienza cuando aprendemos a observar sin identificarnos completamente, cuando comprendemos que podemos experimentar miedo sin convertirnos en el miedo, podemos experimentar incertidumbre sin convertirnos en incertidumbre, podemos experimentar preocupación sin convertirnos en preocupación, y esa comprensión genera una libertad enorme, porque entonces dejamos de reaccionar automáticamente, comenzamos a elegir, comenzamos a responder conscientemente, comenzamos a participar activamente en la creación de nuestra experiencia. Hay algo que pocas personas consideran. Cada día estamos entrenando nuestra atención. Cada pensamiento al que regresamos una y otra vez fortalece un camino. Cada interpretación repetida se convierte en hábito. Cada hábito mental termina influyendo en nuestra percepción del mundo. Por eso es tan importante preguntarnos dónde estamos colocando nuestra atención. ¿La estamos colocando exclusivamente en lo que tememos? ¿O también estamos aprendiendo a reconocer aquello que merece gratitud? Porque la gratitud no es una negación de los problemas, es una ampliación de la perspectiva. Es reconocer que la realidad contiene dificultades, sí, pero también contiene innumerables motivos para apreciar la existencia. Una respiración. Una conversación sincera, la luz del amanecer, la compañía de alguien querido, la posibilidad de aprender, la posibilidad de comenzar de nuevo, la posibilidad de estar aquí. Y cuando una persona empieza a cultivar esta mirada, algo cambia profundamente, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque deja de sentirse indefensa frente a ellos. Comienza a recordar algo esencial. La vida no es únicamente aquello que ocurre. La vida también es la conciencia con la que experimentamos aquello que ocurre. Y quizá esta sea la enseñanza más profunda que podemos extraer de todo lo que hemos explorado hoy. Tu cerebro fue diseñado para ayudarte a sobrevivir, pero tu conciencia puede ayudarte a vivir. Tu amígdala detectará amenazas. Eso es normal. Eso es natural. Eso es parte de millones de años de evolución.
Pero tú no estás obligado a convertir cada amenaza potencial en una realidad emocional permanente. Puedes observarla, puedes evaluarla, puedes actuar cuando sea necesario, y después puedes volver al presente, volver a la vida, volver a la posibilidad. Porque sí, algunas cosas pueden salir mal, sería ingenuo negarlo. Pero también es cierto que algunas cosas pueden salir extraordinariamente bien. Algunas personas llegarán cuando menos lo esperes. Algunas oportunidades aparecerán en momentos inesperados. Algunas soluciones surgirán donde antes solo veías problemas. Algunas experiencias te mostrarán capacidades que ni siquiera sabías que poseías. Y eso también forma parte de la realidad. Eso también es posible. De hecho, si observas tu historia con honestidad, probablemente descubrirás que gran parte de lo mejor que te ha ocurrido llegó sin previo aviso. Llegó cuando no lo estabas buscando. Llegó cuando creías que todo estaba decidido. Llegó cuando pensabas que conocías los límites de lo posible. Y entonces la vida te sorprendió. Por eso quiero terminar esta reflexión con una idea sencilla pero poderosa. La próxima vez que tu mente empiece a construir el peor escenario posible, recuerda algo. No estás viendo el futuro. Estás viendo una posibilidad, y si existe una posibilidad negativa, también existen posibilidades positivas. Muchas más de las que imaginas. La existencia no es únicamente un catálogo de amenazas, también es un océano de oportunidades invisibles esperando ser descubiertas. Tal vez la verdadera enseñanza detrás de la ley de Murphy no sea vivir esperando que todo salga mal, tal vez sea recordar que vivimos en un universo de posibilidades, y que la misma realidad que permite los desafíos también permite los milagros cotidianos. Así que la próxima vez que la vida te coloque frente a la incertidumbre, intenta hacer algo diferente. Respira, observa y pregúntate, ¿y si esta vez también pudiera salir bien? Porque muchas veces el mayor acto de valentía no es eliminar el miedo, es seguir avanzando sin permitir que el miedo decida por ti. Y ahora me gustaría que me dejaras una palabra en los comentarios. Una sola palabra. La palabra que mejor represente aquello que te llevas de esta reflexión. Puede ser posibilidad, puede ser confianza, puede ser conciencia, puede ser fe, puede ser esperanza. La palabra que haya resonado con más fuerza en tu interior, porque quizás, después de todo, la vida no consiste en predecir cada resultado, quizás consiste en permanecer abiertos a las infinitas posibilidades que todavía no hemos descubierto.